Los temas de agenda en voz de los expertos. Mesa de análisis en presencia universitaria. Muchas gracias por continuar con nosotros. Tal y como se lo anunciaba al inicio de este espacio, hoy tendremos una mesa de análisis, de reflexión, justo en lo que converge al tema de la tauromaquia, después de que en Querétaro fuese cancelada como consecuencia de un amparo, fuera suspendida como consecuencia de un amparo indirecto, una corrida de toros en la plaza de toros ubicada justamente en el Salitre, delegación de Santa Rosa Jáuregui. Va a estar con nosotros y quien se va a conectar en unos instantes más, el licenciado José María Férez. Él es abogado de esta organización Animal Heroes Defense. Está con nosotros, ya está enlazado a través de plataforma Zoom. El abogado a quien agradecemos su tiempo y su espacio, su apertura para con este medio. Abogado, muy buenos días y gracias por acompañarnos en esta mesa de reflexión. Bueno, ahí tenemos unos pequeños problemas de conectividad. Vamos a resolverlo en lo que presentamos a nuestros dos integrantes más de esta mesa que nos acompañan en vivo aquí en el estudio de Presencia Universitaria. Nos acompaña el maestro Gregorio Alcántara. Él es pues taurino, sabe del tema de la corrida de toros, y así que le agradecemos mucho su aceptación a esta mesa, gracias a los buenos oficios de nuestra querida compañera y amiga Carla Verástegui. Maestro, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y poder platicar y exponer sobre el tema. Gracias. Muchas gracias. Está también con nosotros el médico veterinario zootecnista Carlos Vega, quien también agradecemos su tiempo y su apertura. Médico, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias por este espacio para poder platicar. Y bueno, vamos a darle ahora sí la bienvenida a nuestro invitado que nos acompaña vía Zoom. Él es el licenciado, le insisto y le reitero a usted, José María Férez, abogado de la organización Animal Heroes Defense. Abogado, ¿cómo está? Muy buenos días y gracias por acompañarnos, gracias por su apertura para con esta mesa. Hola, buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, si les parece, podríamos iniciar justamente con la reflexión, cada uno con su postura, una postura breve para que podamos enriquecer esta mesa del por qué deberían de suspenderse de forma definitiva las corridas de toros o por qué deberían de prevalecer las corridas de toros. Si le parece, abogado, iniciamos con su postura del por qué no debería de continuar esta práctica en nuestro país. Bueno, muy bien. Hay muchas razones por las cuales los eventos taurinos no deberían seguirse realizando en nuestro país ni en ninguna parte del mundo. Uno de ellos, y el principal de nuestro punto de vista, es que los animales no existen para divertirnos con ellos, con independencia de qué excusa queramos poner, para regocijo artístico, para regocijo cultural, para entretenimiento, es decir, ya no es válido. Y hemos dado grandes avances como sociedad, prohibiendo los animales en los circos, la experimentación con animales, las peleas de perros. Y a la par deberíamos ir eliminando estas prácticas que, si bien tienen contenido tradicional o cultural, no por ello significa que sean buenas o perdurables. Asimismo, también ha habido grandes avances científicos que han demostrado que los animales son mucho más de lo que pensábamos, que los animales desean tener una vida libre de dolor, igual que nosotros, que rehuyen al dolor, que prefieren una estadía tranquila que estar siendo sometidos a tortura. Y además, gran parte de la sociedad ya está señalando que estas actividades no son propias del momento de civilización en el que estamos y son actividades que son violentas a simple vista y por lo tanto debe de prohibirse, así como el avance jurídico que también se ha ido dando a la par, que también ha llevado a señalar que en estas actividades se cometen ilegalidades. Muchas gracias, abogado. Maestro Gregorio, desde su perspectiva, ¿por qué sí o por qué no debería de continuarse con esta práctica en el país? Bueno, inicialmente porque es una exposición cultural, es parte de nuestra cultura de aquí del país, es parte de un gusto, una tradición que tenemos quienes acudimos a las corridas de toros y, por qué no decir, un derecho que tenemos hacia este espectáculo que no es nuevo, es centenario, tiene muchos antecedentes culturales. Creo que la sociedad actual no está peleada con la cultura, la historia del toreo lo dice. Tanta exposición de arte, de artistas, creo que no pueden estar tan equivocados en el transcurso de los siglos que ha existido esta fiesta,
como para que ahora lleguen algunas personas y quieran modificar el mundo. Sobre todo me sorprende que digan que toda la sociedad está de acuerdo en eso, cuando yo sé y conozco mucha parte que no está de acuerdo en lo que ellos afirman, que dicen que es que los animales tienen, pues no sé, lo que ellos piensan, ¿no? Muchas gracias, maestro. Le decía a usted que nos acompaña también un médico veterinario zootecnista, porque bueno, es importante conocer la posición. Habrá médicos veterinarios que coincidan con eliminar definitivamente estas prácticas. Hay otros médicos que pues, bueno, están a favor de la continuidad. El médico veterinario zootecnista que nos acompaña, vamos a conocer su postura. ¿Cuál es la postura en torno a la corrida de toros, médico, por favor? Bueno, así informa rápidamente. Creo que tenemos que empezar por hablar y expresarnos como debe de ser. Acaba de mencionar tortura. Tortura no es una palabra inventada por el ser humano, que quiere decir que un humano le infringe una lesión a otro para sacarle una confesión. En un festejo taurino no torturas a un toro para decirle, ¿comiste? ¿Mataste? ¿Qué hiciste? ¿Tienes algo contra el matador? No, ¿verdad? Entonces hay que empezar hablando correctamente. Segundo, dijo que los animales, el licenciado, que los animales piden que no sean maltratados, que no sean lastimados, que porque han demostrado que tienen ciertas reacciones hacia el dolor y hacia molestias y rehuyen al dolor. Creo que hay un desconocimiento total de la fisiología y el comportamiento del toro de lidia. Si de verdad lo conocieran, van a ver que es una subespecie bovina diferente a los bovinos que normalmente conocemos. Todos vamos al campo y vemos vacas y vemos reses. Todos vienen de un mismo árbol genealógico, mas hay una subdivisión que no está reconocida a nivel internacional, como existe en los perros, como existen en otros animales, que es la subdivisión bovinos de lidia. ¿Cuál es la gran diferencia? Que de las razas hay... para que algún animal sea raza, tiene que su descendencia tener las mismas características de sus padres, incluso tan marcadas y tan fijas, que por eso hay asociaciones de creadores de Holstein, donde dice que una raza Holstein debe de tener tantos kilos de peso, tanto de alto, tanto de ancho, tanto de ubre, distancia de cuernos, color de cuernos, etcétera. Son rasgos genéticos muy definidos, en los cuales el toro de lidia no los tiene completamente definidos, porque la herencia en el toro de lidia es la bravura genética que desde hace más de 10,000 años se heredó del uro, del Bos primigenius. Entonces, hay que conocer, el toro de lidia es el único animal que no rehuye al dolor, ni huye, siendo presa. Es muy interesante, todos los animales que tienen los ojos laterales son animales presa. Los que tienen los ojos al frente, como nosotros, somos depredadores. Los animales presa, con que levantes la mano, hagas un ruido fuerte, inmediatamente su instinto es de girar y huir hacia lo que ellos creen que les va a provocar peligro, principalmente un depredador que se los va a comer. El toro de lidia, tú gritas fuerte, volteas, mueves y lo primero que hace es voltearse y atacarte, porque ellos atacan huyendo. Y si tú le infringes dolor o algo que lo haga que lo lastime, se va a crecer al castigo, como literalmente se dice en el medio taurino, y va a embestir y atacarte para defenderse con mayor fuerza y mayor vitalidad. Esa es la gran diferencia del toro de lidia a los bovinos convencionales. Los están comparando con los toros de reparo. Ahí sí, estoy de acuerdo con él. El toro de reparo es un toro doméstico, cruza de 2 toros bravucones o 2 razas medias bravuconas que utilizan para enseñar a reparar. Eso sí, los enseñan a reparar. Al toro de lidia dicen que los enseñan a embestir y que los estimulan con agujitas en los testículos, con tachuelas en las pezuñas, con no sé qué cosas en la vaselina en los ojos para que no vean y no sean tan agresivos ni peligrosos, y no es absolutamente nada de verdad todo eso, porque la labor del médico veterinario en las plazas de toros es, aunque lo duden, preservar la integridad del toro desde que llega de la ganadería
y es bajado del camión hasta que sale del festejo taurino al destazadero. Vigilar que tenga agua, que tenga comida, que los corrales estén limpios, que nadie los esté molestando, que no haya gente estorbando, etcétera. Todo eso hay que cuidarlo antes de 72 horas antes, ya estando el toro en la plaza. Muchas gracias, médico. Abogado, se han presentado algunas controversias a través del juicio de amparo indirecto. En Querétaro recientemente se logró la suspensión de una corrida de toros derivado justamente de una suspensión. El litigio que duró bastante tiempo en la Plaza de Toros México. Desde la perspectiva de la justicia, ¿cuáles han sido los argumentos que se han hecho valer y con los que han coincidido los jueces de distrito que han emitido estas resoluciones, abogado? Bueno, primero quiero destacar que el veterinario que acaba de participar claramente tiene una postura pro-taurina. Por lo tanto, no me parece que me tendrán que dar el mismo tiempo que a estas dos personas que están hablando para que este debate sea justo. Vamos a ir por partes. Primero, siempre estas personas se llenan la boca diciendo que somos ignorantes, como si no conociéramos de lo que estamos hablando. Yo nací en una familia taurina, conozco muy bien lo que ocurre. Entonces, su argumento ya van unos ignorantes. Lo único que señalan es que ustedes en realidad no tienen argumentos, lo que tienen son descalificaciones. Vamos por partes. En la Real Academia de la Lengua, la RAE ya señaló que la excepción tortura puede aplicarse también al daño que se le realiza a los animales. No es un término jurídico como equivocadamente decía el señor Taurino. Entonces hay que hablar con propiedad también parte de ustedes. Claro que es tortura lo que ocurre y por supuesto que se le puede llamar tortura. Y luego vamos a ir por partes. El primer taurino que habló señaló que mucha gente famosa se ha referido a los eventos taurinos y los apoya. Y eso también es una falsedad, porque de este lado también hay gente muy famosa que los apoya, que apoya la prohibición. Entonces, si pretenden defender su fiesta con que había gente famosa como Hemingway, vamos a poner un ejemplo, que apoyaba estos eventos, y con eso señalar que ya es algo que debe de perdurarse, pues es algo bastante equivocado. Vamos a decirle a la gente la verdad. Los toreros cuando llegan a una plaza no es la primera vez que se enfrentan a un toro de lidia de 400 kilos. Todo está realizado, todo es un teatro para que el torero, el banderillero, el picador tenga el menor riesgo posible. Desde que existen los eventos taurinos como los conocemos ahora, que no son hace 10,000 años como equivocadamente dijeron, sino hace 320, con las tercias, sí, así señalaron, hace 10,000 años señalaron que son los toros como los toros de lidia, como señalaron, es falso. Hace 320 años en el matadero de Sevilla, un trabajador estaba aburrido sobre cómo mataban a los toros y creó los tercios. Ese es el origen culto que ustedes señalan. Y a partir de ahí se fue desarrollando y se fueron ideando las herramientas que ocupan actualmente. Entonces, no es una tradición milenaria, es una tradición que antes se realizaba por parte de los nobles que iban a caballo y se enfrentaban a toros. Este evento llegó a México como festejo por la conquista, por la conquista de Tenochtitlan, y los toreros, los menos del 10% de los toros de lidia se destinan a estas actividades. El otro 90% se destina al ganado de consumo o a hacer sementales. Atrás de la fiesta brava, lo que existe es una crueldad absoluta, porque a las vaquillas se les empiezan a detectar cuál de ellas tiene reacciones un poquito más agresivas para defenderse en tiendas privadas, en donde también les entierran pullas, si bien de menor tamaño, pero también les entierran pullas. También los toreros entrenan para llegar a las plazas de toros en lidias privadas. De eso seguramente ninguno de sus dos invitados nos lo van a señalar, porque eso lo ocultan. Nos hacen creer, y a la gente que yo creo que la gente es muy inteligente para darse cuenta que lo que están diciendo es una mentira. Atrás de la lidia existen novillos de perros que son torturados también. Y no sé quién suspiró, pero les pido respeto, por favor. Yo he sido respetuoso con sus participaciones. Entonces, si van a venir a decir cosas, digan las cosas como son. Un torero nunca se enfrenta a un toro sin haber participado antes en la tortura y muerte de decenas de otros animales. Y, por supuesto, que las actividades taurinas son ilegales. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando un animal es sacrificado, ya sea para consumo o no, deben de cumplir con leyes. Existe la Ley Federal de Sanidad Animal y la norma oficial mexicana 033, que el señor veterinario debe conocerla muy bien, porque nunca señala que no debe aplicarse a los eventos taurinos. Al contrario, habla del sacrificio de cualquier animal. Y esas normas lo que buscan es regular el dolor y que cuando se mueren tengan el menor dolor posible. Y tampoco se cumplen. Y es por eso que hay sentencias firmes de juzgado de distrito que ya son inapelables,
en donde señalan que la Secretaría de Agricultura tendría que verificar los eventos taurinos, ya que ahí no se está cumpliendo con esas leyes. Entonces, por esa parte está una ilegalidad que es manifiesta y que la Secretaría de Agricultura lo que dice es que no tiene personal para ir los fines de semana a verificar estas actividades, pero por supuesto que no cumplan con la norma oficial mexicana 033 ni con la Ley Federal de Sanidad Animal, y reto a sus exponentes a que me digan lo contrario. ¿Cumplen o no con esa norma? ¿Cumplen o no con la Ley Federal de Sanidad Animal? Ahorita me van a decir, es que ellos no tienen por qué cumplir la ley, porque es una actividad cultural y en Querétaro está regulada. De momento sí, pero ya hay 5 estados que las prohíben y ninguno de ellos han conseguido ningún amparo y siguen estando prohibidas en Guerrero, Sonora, Sinaloa, Quintana Roo y Coahuila. Y por lo pronto vamos a seguir avanzando en el proceso civilizatorio, y en la Ciudad de México ya se ha adaptado una nueva lidia sin sangre, para también ver si los invitados están de acuerdo con una lidia sin sangre o en realidad si no hay tortura, que por supuesto que se puede decir, y los invito a que lean la Real Academia de la Lengua y se informen, y es una acepción totalmente válida, y nos digan si están de acuerdo con estas nuevas lidias sin sangre y si en esos eventos cumplen con las leyes que acabo de mencionar. Y también un veterinario debería de cumplir con su código de ética, en donde señala que deben de cuidar de los animales, alejarlos del dolor. Me parece muy bien que inviten a un veterinario taurino, pero también tendría que haber un veterinario taurino. Gracias. Gracias, abogado. En la réplica, maestro Gregorio, por favor. Bueno, perdón. Lo primero que me extraña es que dice que aprendió tauromaquia en su familia, y pues yo creo que la aprendió de una manera contraria a lo que es la realidad, porque creo que no la entendió, definitivamente no la aprecia. Yo detecto que hay pues no sé, un odio profundo, un resentimiento hacia esta expresión de arte que él no la quiere ver como tal, basándose en situaciones jurídicas que repite constantemente. Quisiera envolvernos en sus argumentos para que las personas que admiramos esta exposición de arte, le pese a quien le pese, le vamos a llamar así siempre, porque tenemos un gran gusto y conocimiento por esta fiesta. No es de México, es de España, como bien, bueno, en algún momento mencionó España, efectivamente fue heredada, pero es una parte cultural que, pues, su argumento es desconocer esta parte cultural y argumentar una serie de situaciones en contra que se detecta que hay, pues, odio, o quiere encontrar el hilo negro y cambiar el modo de pensar hacia el que él tiene. Creo que ahí es donde se rompe con la libertad que tenemos los taurinos y algunas otras personas que tenemos preferencias por algunos otros espectáculos, no necesariamente el taurino. Creo que él empezará por y después no le gustará otro y seguirá queriendo prohibir cosas de las personas. Médico, veterinario, hubo ahí algunas alusiones que hace el abogado respecto de normas oficiales mexicanas. Me gustaría que en su réplica pudiese referirse a las mismas. Y hay preguntas por parte de la audiencia. Marta Carranza quiere que le preguntemos si usted cree si tienen dolor o no los toros de lidia. Adelante con su réplica, veterinario, por favor. Primero, nada más aclarar que tienen mucho más de los 300 y tantos años que dijo el abogado. En Querétaro, el 21 de mayo, se cumplen 345 años de los primeros festejos taurinos documentados para la consagración del Templo de la Virgen de Guadalupe por don Juan Caballero y Osio, benefactor de Querétaro. Y a nivel nacional, el 24 de junio de 1526 se cumple 500 años. Entonces ya son más de los 300 que dice él. Eso nada más en México, porque efectivamente los toros de lidia llegaron con los conquistadores. Y en España tienen mucho más tiempo. Y yo hablé de 10,000 años de donde se inició la línea genética del Bos taurus y el Bos primigenius, no de las corridas de toros, pero bueno. Segundo, todos los mecanismos, todos los seres humanos biológicos, hablando en especial de los mamíferos, tenemos mecanismo de dolor y tenemos mecanismo antidolor. Eso lo tenemos todos. Entre más rústico sea el animal, más tiene fortalecido esos sistemas para poder protegerse de la adversidad del medio ambiente. La gran diferencia en el toro de lidia, como lo comenté hace rato, es esa rusticidad, es esa herencia de bravura que lo mantiene tan rústico
que hace que su hipotálamo sea mayor que los otros bovinos domésticos, que la velocidad de las neuronas en que mandan la señal, las neuronas neurotransmisoras del cerebro a todo el cuerpo es de 48 metros por segundo. Esto quiere decir que en 3.4 a 4.2 segundos cualquier estímulo de dolor y de antidolor se quita en el animal. Si es necesario provocar, si el animal está muy estresado, provocar una pequeña lastimadura para que se desencadene el mecanismo antidolor. Eso es cierto, sí hay que hacerlo. Que sufren 3.42 segundos, si se llama sufrir, pues sí, pero 3.4 segundos es insignificante y demostrado en estudios donde los animales, ahora hablando de las corridas incruentas, donde los animales sufren más por el estrés que por alguna lesión. Los mayores niveles de cortisol y de otras hormonas que provoca adrenalina, noradrenalina, etcétera, se transmiten o se producen en el transporte cuando los arrean del corral al embarque, y en el transporte, ya sea que los lleven al rastro o los lleven a la plaza de toros, es donde más se produce ese estrés, llegando los animales a perder del 8 al 10% de su peso solamente por estrés. Si ese animal sigue manteniendo ese nivel de estrés, ese shock adrenérgico que se produce en él va a hacer que pierda mucho más peso y va a tener una degradación completa de electrolitos, de enzimas cardíacas, etcétera, que le puede provocar un colapso cardíaco. En ese momento, por eso las corridas de toros están reglamentadas y existen los 3 tercios, el tercio de la puya, el tercio de las banderillas y obviamente al final su muerte. En el tercio de puya es precisamente para que a la hora que se realice el puyazo, primero se mide la bravura del toro en cómo embiste al caballo, y segundo, el puyazo es el mecanismo que desencadena el antidolor. En 3.4 a 4.2 segundos se le quita el dolor al toro. Y ahí podemos comprobar lo que comentaba hace ratito. Si le provocaste un dolor, ¿por qué? Si fuera un bovino normal, no se va y huye, sino que regresa nuevamente a embestir al caballo. Entonces, ya se le quitó el dolor. Estamos hablando de 1001, 1002, 1003, 1004. Se quitó el dolor. Le dura más el dolor a un niño en el coscorrón que el toro a un puyazo. Esa rusticidad es la que yo hablo, a la que tienen que referirse y tienen que conocer para no tasar a todos los bovinos iguales y creer que todos son iguales. Ahora, vamos a legislar en Querétaro, me voy a abocar exclusivamente a Querétaro. Vamos a legislar por 48 toros que se matan al año en festivales, corridas y novilladas al año en Querétaro. No habrá otras cosas más importantes, como es que a los mismos animalistas los regulen para que no sean acumuladores de perros cuando se dicen rescatistas. ¿No sufrirán ellos más? ¿Cuántos perros hay en promedio en la ciudad de Querétaro y en la área conurbada? 1,5 millones. Todos esos están en buenas condiciones y los tienen las personas como debe de ser, y nos preocupamos por 48 toros. En el 2024, hablando de personas, se detectaron 58 niños en la situación de calle. ¿No será más importante salvar la vida de 58 niños, de que no se enfermen y no caigan en las redes de la delincuencia, tengan muerte prematura por alguna enfermedad o algún accidente, que 48 toros? Vamos con la contrarréplica del abogado. Abogado, por favor, en el ejercicio de la contrarréplica. Bueno, como han hablado mucho, pues yo tengo bastante tiempo y voy a ir por partes. No resolvieron las preguntas que usted les formuló, no señalaron nada sobre la Ley Federal de Salud Animal y tampoco sobre disculpe, estoy hablando yo. Ahora, el hecho de que señalen que hay otras actividades que también deberían ser atendidas y otros problemas, pues solamente refleja que para defender los eventos taurinos no tienen elemento alguno. El veterinario habla de su opinión, me parece muy válida, pero lamentablemente no está basada en la ciencia. Está hablando que el toro tiene un hipotálamo mayor que el resto de los animales, lo cual no es cierto.
señala que el toro tiene un mecanismo especial que hace que no sienta dolor. Es como si el toro fuera un animal que nos trajera a los marcianos. El toro es un herbívoro que tiene un sistema nervioso desarrollado, muy desarrollado, muy similar al que tenemos nosotros. No tiene ninguna respuesta acá que no sienta dolor. Y tan es así que en la Ciudad de México la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, apoyada con bastantes veterinarias y veterinarios, digamos, diferentes al veterinario que ustedes tienen, realizaron un estudio forense a los toros que fueron lidiados, a más de 200 me parece. Yo no soy veterinario, pero conozco el tema. Y analizaron las hormonas y neurotransmisores que generan sobre la lidia, los niveles de glucosa, la frecuencia cardíaca, y detectaron que, a diferencia de lo que dice el veterinario, estos expertos señalan que durante la lidia, tanto antes como después, digo, como antes como durante la lidia, los niveles de estrés y estas sustancias que generan de ninguna manera bloquean el dolor. Entonces yo creo que el auditorio puede ver un video en YouTube, puede ir a una corrida, puede apreciar lo que le ocurre al toro y puede ver cómo jadea, puede ver, se queja, que hay otros términos científicos. Yo soy abogado, pero como no hay un veterinario antitaurino o que tenga una opinión diferente, pues se los voy a decir yo. Y estos estudios son documentos realizados por autoridades. También está la Asociación de Veterinarios Antitaurinos, que si bien tienen un sesgo, son antitaurinos, son más de 600 en España y Portugal, y también tienen estudios forenses y estudios sobre esto. Entonces, yo no le voy a faltar el respeto al auditorio en cuanto a que el toro no siente. Eso es absolutamente falso. El único estudio que dice eso, el único, frente a decenas que dicen lo contrario, es de un doctor que es de la Complutense de Madrid, un veterinario, que nunca fue publicado en una revista científica, que no tuvo ningún científico, y ese es el estudio que ha ido dando vueltas como una bola de nieve con todos los taurinos, y dicen que es el estudio supremo, que dice que los toros desarrollan enzimas y ciertas sustancias que bloquean un poco el dolor. Porque nos vengan a decir que no sufren y que no duele y que, y que la pasan increíble. Incluso en la Ciudad de México un veterinario se atrevió a decir que que los toros gozan con lo que ocurre. Entonces eso es absolutamente falso. Invito a la gente que se informe y ojalá el veterinario lo invito a que revise estos estudios que son públicos y de la Procuraduría Ambiental y no se base en un único estudio aislado que dice lo contrario a lo que dicen todos los estudios serios. Ahora, el toro es un animal que no tiene una visión periférica, como ya habían mencionado. Por lo tanto, los toreros, banderilleros, picadores saben dónde colocarse para eliminar el riesgo que tienen al torear. Y es por ello que durante los 320 años, que sí son 320 años, que yo el veterinario está un poquito más imparcial, pero veo que es un veterinario muy taurino. El evento que mencionaba en Querétaro y el evento que mencionó, cuando se celebró la conquista de Tenochtitlán, nada tiene que ver con los tercios. Entonces los invito a que lean, porque si ustedes son los expertos en tauromaquia, sabrían que esos eventos eran personas a caballo contra toros, no existían los tercios. Los tercios fueron posteriores. Pero bueno, ustedes son los expertos, ¿no? Luego, lo que quería mencionar es que al no tener esta visión periférica y al no ver colores, el toro es impulsado por el movimiento y por eso todo es realizado de esa forma, con el capote. Y lamentablemente, a diferencia de lo que dicen, no son solo esos 48 toros, son los toros con los que los toreros, banderilleros, picadores también entrenaron. Y recordemos que los toros tienen una esperanza de vida mayor a 20 años. Y hay becerradas, vaquilladas y novilladas, que son toros todavía menores. Los toros de lidia que están en una plaza de toros se supone que tienen 4 años o más. Y antes de ellos también están los becerros, las vaquillas y los novillos. Y a esos animales, que son mucho menores a 4 años, también los torturan y matan para entrenarse o en novilladas y becerradas, que también hay en muchas plazas allá en Querétaro. Luego, este tema que mencionaba el representante del sector taurino en cuanto a que es algo que queremos eliminar y a ver qué más se nos ocurre eliminar, y yo nunca dije que hablara por el 100% de la sociedad, hablo por la evidente mayoría que está señalada en todos los estudios y en todos los sondeos que señalan que la mayoría rechazamos estas actividades. Y voy a hacer voy a usar un poco de técnicas, de tecnicismos jurídicos. Los taurinos no tienen ningún derecho humano a continuar realizando estas actividades. Y eso lo ha dicho ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya pronunció una sentencia en la que señaló que ninguna actividad que implique el sufrimiento de los animales está protegida por la Constitución. Ninguna. Y en esa sentencia, si bien se hablaba de las peleas de gallos y su prohibición en Veracruz, que fue constitucional, por cierto, se señaló que ninguna actividad en donde implique el dolor innecesario animal está protegida por la Constitución. Por lo tanto, es plenamente aplicable a los eventos taurinos. También hay muchas sentencias
de jueces de distrito que señalan que por más que los eventos taurinos están reglamentados con un reglamento, eso no significa que no se puedan prohibir. Y el hecho de que estén protegidas como patrimonio cultural tampoco implica que no se puedan prohibir, y es lo que se busca. Algo importante también, en Nayarit se buscó realizar un pronunciamiento de que los eventos taurinos eran patrimonio de la gente de Nayarit, y también la Suprema Corte, en este caso la segunda sala, dijo que la declaratoria de patrimonio cultural no tenía efectos por parte de los estados. Es decir, Nayarit ni ningún otro estado puede declarar patrimonio cultural algo, porque para ello deben de acatarse ciertos principios que están en la Declaración de París, de la que México es parte y firmó. Uno es que generen valores y elementos que sean compartidos por la mayoría de la sociedad, y en este caso los eventos taurinos no lo hacen, o por lo menos no hay una aceptación del 100% de la gente o de la mayoría en cuanto a que estas actividades transmiten valores positivos. Y lo que quiero mencionar es que afortunadamente en los últimos 20 años los eventos taurinos han disminuido en todo el territorio nacional, y a la par, en otros países como por ejemplo Colombia, hace 2 meses se prohibieron en todo el territorio, entrando en vigor esta prohibición en el 2027. En España también se mide la asistencia de gente cada año, y este año es en donde menos, el año pasado fue en donde menos personas han acudido en los últimos 20 años. Y en México, toda la gente, todas las nuevas generaciones, la gran mayoría están cuestionándonos si es válido o no considerar estos eventos como parte de nuestro patrimonio. Mencionaba el señor Taurino que los eventos taurinos son parte de su patrimonio, será de su patrimonio, pero no es parte de la gran mayoría del patrimonio de los mexicanos, y tan él tiene derecho a defender los eventos taurinos como yo tengo derecho a estar en contra. Y eso hay que respetar. Lamentablemente para ellos, la parte de la sociedad que busca terminar con estos eventos va ganando, y afortunadamente el proceso civilizatorio sigue avanzando. Y les reitero, ni son mis enemigos, ni estoy enojado, para nada. Yo crecí en una familia taurina, me gustaban esos eventos, pero cuando descubrí todo lo que está detrás, dije, ¿cómo es posible que haya gente que acepte estas actividades y que incluso las defienda? Así que le reconozco el valor a sus ponentes a acudir, y siguen sin responder si estos eventos taurinos cumplen la norma oficial mexicana y la Ley Federal de Sanidad Animal. Continúen sin responder. Muchas gracias, abogado. Son ya las 8 de la mañana con 7 minutos. Tengo que anticipar ya a los ponentes, a nuestros participantes, que tendríamos nada más conclusiones en el uso de la voz. 2 minutos para cada uno. Les pido ser muy acuciosos con el tiempo para que podamos continuar con el espacio de presencia universitaria. Ustedes podrán usar en sus 2 minutos de conclusiones los argumentos, réplicas y contrarréplicas que consideren oportunos. Maestro Gregorio. Bueno, inicialmente yo propongo que los taurinos mantengamos nuestra posición de defender lo nuestro, tener nuestra libertad, así este espectáculo que nos gusta desde hace tiempo, que existe en la sociedad, que existe en nuestras costumbres y que existe en nuestra cultura, le pese a quien le pese. También al abogado decirle que me sorprende sus grandes conocimientos que tiene, perdón, de su antitaurinismo, y bueno, pues si está tan preparado, que lo hiciera también en otros ámbitos, porque la verdad es que la sociedad está necesitada de tantas cosas, y no voltear a ver este espectáculo que a él se nota que le molesta, pero verdaderamente bastante, y creo que con esa gran capacidad sería muy útil para otras especies animales y para otras actividades, para otras situaciones que están sucediendo en nuestra sociedad. En caso de la tauromaquia, bueno, pues también no necesitamos repetir todas las leyes como él las trae grabadas de memoria. Conocemos nuestra situación jurídica, y bueno, pues obviamente hay una contraparte que tendríamos que tener un abogado como él lo es para que defienda de manera jurídica la tauromaquia. Él se vio experto porque no tenemos al abogado taurino, así como él no tiene al veterinario taurino, pero también tenemos más bien. Perdón, al veterinario antitaurino, pero también hay parte jurídica de parte de los taurinos. Pero sobre todo respeto y libertad por quienes apreciamos esta exposición de arte, le pese a quien le pese. Muchas gracias, maestro. Médico veterinario, 2 minutitos, por favor, con sus consideraciones finales. Bueno, la norma sanitaria sí se cumple porque están revisadas y supervisadas por el municipio las adecuaciones a las casas de matanza que se montan en los festejos taurinos, en la gran mayoría, salvo algunas contadas excepciones en algunos pueblos donde ni siquiera rastro existe.
entonces se adecúan las condiciones para que pueda liarse y pueda faenarse esa carne en las mejores condiciones sanitarias. Y en cuanto a la norma 033, sí, efectivamente, pero cuando se puso en vigencia la norma 033, la ley de usos y costumbres era anterior y en base a eso se pasó por alto precisamente y se consintió que la tradición y la cultura taurina por usos y costumbres de un pueblo, como la marca la UNESCO, y en la cual también México ha ratificado pertenecer a todo ese tipo de situaciones de cultura a nivel internacional, se permitió que siguiera haciéndose los festejos taurinos como se siguen realizando. ¿Qué hay que revisar? Hay que revisar. Hay que adecuar las tradiciones, hay que adecuarlas. También se tienen que modernizar, también se tienen que modernizar. Pero hay que llegar a un punto medio, a un equilibrio, no prohibir por prohibir. Muchas gracias, médico. Abogado, en consideraciones finales, por favor. Tengo 2 minutos muy brevemente. La UNESCO jamás ha dicho una sola palabra sobre los eventos taurinos, ni ha validado que no se cumplan las normas oficiales ni las leyes para el sacrificio de animales. Jamás ha ocurrido esto. Las disposiciones sobre la manera en que deben de matarse a los animales para consumo, que en este caso ustedes también se comen a los toros que matan, es a nivel federal, no tiene nada que ver el municipio. Y por eso hay sentencias que dicen que la Secretaría de Agricultura no está cumpliendo con su tarea de ir a inspeccionar esos eventos y sancionarlos porque violan la ley. También el señor taurino me dice que me invita a que haga cosas por otras causas. Estoy seguro que hago muchísimo más que ustedes por otras causas, que los taurinos, no solo por seres humanos, que también somos animales, sino por otros animales. Entonces, el hecho de que yo los invito a ustedes que también colaboren con otras causas y dejen de torturar y lastimar animales de manera innecesaria, porque ustedes dijeron, el señor taurino dice que van a seguir así, y por eso ese es un claro reflejo de por qué estamos llegando a este punto en el que se están prohibiendo, porque durante 200 años los señores taurinos nunca tuvieron un solo cambio en sus formas de realizar los eventos taurinos que aminorara el dolor de los animales. Lo único que hicieron fue ponerle peto a los caballos, y nunca han tenido una sola palabra, ni jamás han cambiado una de su fiesta para que los toros, novillos y becerros y vaquillas, que tampoco señalaron, sufrieran menos. Entonces yo invito a su auditorio a que se informen, a que no nos crean, que busquen que es una corrida, que se informen y listo, que formen su propio criterio. Y nada más como comentario final, el Código de Ética de los Veterinarios de Querétaro señala que ningún animal será sometido a malos tratos ni actos de crueldad. Si es necesaria la muerte de un animal, esta deberá ser instantánea, indolora y no generadora de angustia. Todo lo contrario ocurre en un evento taurino. Entonces yo como abogado tengo un código de ética. Si yo fuera veterinario también debería de cumplir un código de ética. El veterinario taurino tendrá sus razones para no cumplir con el código de ética, pero ahí está. Ahora las tradiciones y la cultura no son perennes, o sea, no significa que nunca cambien y ya estamos cambiando. Y esto se va a modificar y ojalá podamos seguir avanzando por un México sin violencia, eligiendo la cultura de la no violencia sobre la cultura que busca prevalecer estas situaciones de dominio, de abuso y de tortura, que por supuesto que es tortura. Muchas gracias. Les agradezco a nuestros invitados su tiempo, su apertura con esta mesa. Gracias, de nueva cuenta, al abogado José María Férez, abogado de Animal Heroes Defense, por su tiempo y su disposición. Abogado, muchas gracias por su tiempo para Compresencia Universitaria. Gracias al maestro Gregorio Alcántara. Maestro, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por la invitación. Médico veterinario Carlos Vega. Veterinario, muchas gracias por su tiempo. Gracias. Yo voy a una pausa y regreso rápidamente con más de la información aquí en este espacio de Presencia Universitaria.